Kaixo entzule guztioi, adekotik 15 podcast berri bat ekarriko dizuegu. Bizkaiko gobernuz kanpoko erakunde eta fundazio edo elkarteen lana ezagun dezazuen. Elkarrizketa hauen bidez, bakoitzen eguneroko lana aztertuko dugu. Zenolako laguntza prestatzen duten eta antolatzen dituzten ekintzak jakingo ditugu. Gu Izaskun eta Mila gara, eta zuen konfidantzako sentsibilizatzaileak izango gara. Tu sensibilizadoras de confianza. Este podcast se encuentra dentro de un proyecto de educación para la transformación social financiado por la Diputación Foral de Vizcaya. Solidarizando, que es gerundio. Kaixo entzule guztioi, hola a todos y todas. Estamos una semana más en Solidarizando, que es gerundio. Hoy nos hemos acercado a UNRWA Euskadi. Es una de las delegaciones en el Estado español que contribuyen al trabajo de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados y Refugiadas de Palestina. Desde 2006 fue creada con dos objetivos fundamentales: concienciar al pueblo vasco de las condiciones de vida de la población palestina, de refugiados de más de 5,9 millones, y llevar a cabo la UNRWA en 5 áreas cooperativas: Franja de Gaza, Cisjordania, Siria, Líbano y Jordania, durante 7 décadas, para dar a conocer el trabajo humanitario involucrado. UNRWA Euskadi, en concreto, lleva a cabo diversas actividades aquí en el País Vasco en las siguientes áreas: ayuda humanitaria, educación y sensibilización para la ciudadanía global, y la agencia trabaja en la promoción y defensa de los derechos humanos a través de la educación para la ciudadanía global, sensibilizando y movilizando a la sociedad vasca y dando visibilidad a la situación de los refugiados de Palestina, además de promover la interculturalidad, la igualdad de género y otros valores similares. Para hablarnos de todo esto, tenemos con nosotras a Macarena Arrieta, que es coordinadora del área de educación de UNRWA en Euskadi, y nos va a explicar un poco cuáles son estas labores que llevan a cabo de sensibilización para la población vasca. Kaixo, Macarena, egunon. Kaixo, egunon. Bueno, pues tal y como has dicho, UNRWA nace en el año 49, después de la Nakba, que lo llaman pues en árabe. La Nakba es catástrofe en castellano, que hace referencia a la guerra árabe-israelí, ¿no? Del 48 y a la creación del Estado de Israel. En ese momento es cuando más de 700.000 personas refugiadas de Palestina tienen que huir de sus hogares. Es entonces cuando se crea esta agencia de las Naciones Unidas. La idea cuando se crea esta agencia de las Naciones Unidas es que solamente sea para 3 años. Porque claro, se pensaba que después de esta guerra, esta situación se iba a solucionar en 3 años, y luego se ve que no es así. Entonces se ve que los campamentos de refugiados del 49, si eran tiendas de campaña, si eran campamentos más, pues eso, lo he dicho, pensando que todo esto iba a solucionarse, temporal, que lo iban a arreglar, pero ya con los años se vio que no. Entonces cada 3 años se renueva esta agencia y el mandato de la agencia de UNRWA. Entonces ya se vio que con los años estos campamentos van cambiando, ya son edificios, ¿no?, de hormigón, ya son otro tipo de estructuras que, bueno, pues como has dicho tú, que llevan ya 75 años desde la Nakba, todavía sin tener derecho, ¿no?, a regresar a sus hogares. Entonces, como bien has dicho, UNRWA trabaja en estas 5 áreas porque las personas refugiadas viven la mayoría ahí. Tenemos la idea de que los refugiados vienen todos a Europa, ¿no? Tenemos como esa idea eurocentrista, sí, que no es real. No es real para nada. Para nada, y menos en este caso. Al final, cuando ocurre esta guerra, cuando ocurre, ¿no?, la creación del Estado de Israel, las personas palestinas huyen a los países que tienen al lado. Pues normalmente es lo que... Como haríamos cualquiera aquí si sucediera, obviamente. Eso es. Entonces están ahí estas personas refugiadas. Como has dicho tú, hoy en día son casi 6 millones. ¿Y por qué? Porque en el 48 eran 700.000 y hoy en día 6 millones. Porque el estatus de refugiado se hereda de padres a hijos. Claro. O sea, hoy en día hay personas refugiadas palestinas que no han conocido Palestina. Claro, han crecido ahí, han nacido en ese campo. Eso es, han podido nacer en Líbano, en Jordania, pero su abuelo, su madre, tuvo que huir de Palestina. Entonces esa persona hereda. Entonces, heredando ese estatus de persona refugiada, pues recibe también los servicios que UNRWA da en estas zonas. ¿Qué servicios da? Como has dicho tú, pues da tanto salud, servicios sociales, educación. Son servicios que, bueno, que sin esta agencia, estas personas refugiadas palestinas, pues no tendrían. Entonces, eso por un lado. Luego también comentar que dentro de esta agencia el 99% de las trabajadoras son refugiadas palestinas. O sea, allí las personas que trabajan en UNRWA en Palestina son de allí. Eso es. Súper importante porque es una salida también. Totalmente, claro. Salida laboral, y nadie mejor que ellos, ¿no?, para conocer a esta población y para trabajar, pues eso, a favor de sus derechos humanos. Entonces también comentar que la mayoría son población refugiada de Palestina.
Eso por un lado lo que hacemos ahí en terreno, ¿no? En estas 5 áreas de operación. Luego ya como YouTube, por otro lado, ya hace, pues desde el 2006 nace UNRWA Euskadi. Hay varias delegaciones en el estado y la de UNRWA Euskadi nace, como hemos dicho, en el 2006. Pues eso, por un lado, dar a conocer qué está pasando en Palestina, porque sí vemos que hay como un salto generacional bastante grande, ¿no? Que hoy en día no es lo mismo cuando vamos a una charla, a algún taller abierto con personas, pues eso, de 40 años, 50, si se conoce la situación, se conoce qué ha pasado. Cuando comenzó todo estaba más candente, ¿no? Sí, hay bastante más conocimiento, pero ya hoy en día cuando vamos a los institutos y la gente no conoce. Por un lado no saben casi ubicarlo en el mapa. Hoy en día con lo que está pasando en Gaza sí saben algo más y oyen algo más en las noticias. Les suena, pero no conocen igual el origen. Claro, más allá de, pues eso, de la guerra o bombardeos, no se sabe el contexto. Claro, yo por ejemplo, informándome para la entrevista, pero con todo lo que está sucediendo en la actualidad, tuve que coger un mapa, mirarlo y ubicarlo un poco, porque ha cambiado. Yo, por ejemplo, lo que dices, la generación de mi madre lo ha conocido, me lo ha contado, sabes de qué viene, pero claro, hay tanto cambio político que varía y te tienes que ubicar un poco. Totalmente. A ver, es complicado, pero bueno, nosotros intentamos hablar, desde el contexto histórico, si hablamos de la ocupación, hablamos de cómo con los años ha ido cambiando un poco el mapa demográfico, la situación humanitaria en Palestina, pero más que nada nos solemos centrar en Cisjordania y en Gaza. Por un lado, en Cisjordania hablamos de la problemática que viven con el muro, ¿no? Que en el 2002 se construye un muro que divide pueblos, barrios, ciudades de Cisjordania, que hoy en día son más de 700 kilómetros los que mide el muro de largo. Y de alto, pues no te puedes imaginar, no puedes saltarlo de un lado para otro si así lo quieres. Entonces hablamos del muro, hablamos de los checkpoints, hablamos de la vulneración de derechos de poder, ¿no?, moverte libremente en tu pueblo, ¿no? Poder ir de un lugar a otro sin tener que pasar un control a diario, militar a diario. Y eso sí le suele impactar bastante al alumnado cuando se le contamos, ¿no? También nos gusta siempre trabajar a través de testimonios palestinos, de chavales que nos cuentan, ¿no?, que es el día a día vivir en Cisjordania y cómo hacen frente a todo esto. Entonces sí, en Cisjordania hablamos de esto y luego en Gaza hablamos del bloqueo, ¿no? Hablamos del bloqueo que sufre esta franja que está superpoblada, ¿no?, donde viven más de 2 millones de personas en un espacio muy reducido. Y si hablamos del bloqueo que sufre, y más que nada hoy en día, ¿no?, con todo lo que está pasando, si sí recalcamos que todo esto no empieza un 7 de octubre, sino que lo que es el bloqueo y lo que es la vulneración viene desde hace muchos años, ¿no? Como en Gaza una persona palestina no puede salir ni entrar sin tener sin tener el ok, el visto bueno, ¿no?, del Estado. Es como que lleva tantos años que se nos olvida eso, pero totalmente. Cada vez que vuelve a salir un bombardeo tal, vuelves a recordar que es que siguen así, aunque esto se pare y esté menos candente, la vida diaria de esas personas sigue siendo así. Sí, por algo lo llaman, ¿no?, la cárcel a cielo abierto más grande del mundo, porque es que es un bloqueo por tierra, mar y aire. Entonces, ahí sí lo recalcamos, que esto lleva años sucediendo y como esa población, el 80% vive por la ayuda humanitaria, porque claro, ¿qué tipo de desarrollo económico puedes hacer en una tierra que está bloqueada? ¿No? Claro. Porque es verdad que en Gaza, por ejemplo, hay bastantes personas que se dedican a la pesca. Pero claro, el mar también está bloqueado. Más allá de unas millas no puedes salir a pescar. Entonces, ¿qué vas a pescar? ¿No? Al lado de la playa. Entonces, también recordar que es el mar Mediterráneo, el de Gaza, que muchas veces estamos más conectados de lo que pensamos. ¿No? Estamos compartiendo ese mar, pero se nos olvida que viven bajo este bloqueo. Entonces sí, más que nada hacemos hincapié en estos dos territorios. Y lo dicho, también cogiendo un poco testimonios, ¿no? Tenemos una persona palestina que vive en Euskadi, que él es de Hebrón, de una ciudad de Cisjordania, que es de las ciudades donde más latente se ve la ocupación. Y él nos suele explicar, ¿no?, qué era, ¿no?, vivir en Hebrón, qué era ir a trabajar en Hebrón, los checkpoints. Esto lo hacéis con adolescentes, sí. Y notaréis obviamente, ¿no?, que igual ponerle cara a esa persona, no ir tú de aquí a contárselo. Nada que ver que Macarena de Orio te cuente qué está pasando en Palestina, que Mohamed o que Kamal o otras personas directamente se lo cuenten. Además, sí notamos que llega mucho más y que empatizan mucho más, claro. Porque al final Mohamed te está contando de verdad un día, ¿no?, en su vida en Palestina. Entonces sí les impacta bastante. Además siempre intenta como
llegar a ellos contándoles, pues eso, pues con su edad que hacía, con su edad cómo iba al instituto, ¿no? Para ver ellos cómo Para que que se se pongan en imaginan, su lugar, claro, en el día de claro. mañana que le ponen un muro al lado de su casa, que siempre le preguntamos, ¿no? Normalmente, ¿cuánto tardas en llegar al cole? Media hora, un cuarto de hora, pues imagínate que te ponen un muro. Imagínate que hay tantos checkpoints que tienes que pasar, que igual un día tardas 3 horas en llegar a casa, otro media hora, pues según el checkpoint, según... Esto de los, o sea, yo creo que sabemos todos un poco más o menos, pero por si a alguien no le suena, los Sí. checkpoints, ¿qué serían? ¿Nos explica? Serían controles Eso militares, controles militares que tienen que pasar la población palestina. Claro, Que te solo puede la tocar un población día palestina. 1 o 3 o Eso ninguno, es. y entonces depende de eso, pues lo que calcules, lo que tardas en llegar al colegio, al Totalmente. trabajo. Y eso son controles que pasa la población palestina. O sea, Solamente, yo ¿no? voy ahí y no paso ese Claro. control. Claro, también la diferenciación que se hace, ¿no? Claro. Entonces eso también les impacta mucho cuando se lo contamos. Y luego los proyectos, pues estamos llevando varios proyectos aquí en Euskadi. Solemos intentar llevar proyectos que tengan metodologías algo atractivas, porque ese es un tema que cuesta llegar. Sí, que igual una charla según a qué edad, Claro. estarle hablando todo el rato de esto no le Claro. engancha. Y luego más que nada porque es un tema que está bastante cronificado, es decir, Sí. o sea, que lleva muchos años. Y ya la gente cuando escucha este tema es como, bueno, ya está esa la gente. Palestina. ¿No? Ya está la Palestina como, bueno, pues eso, que es algo muy complicado, y siempre tenemos eso, ¿no? Que es Sí. algo muy complicado de entender, que están ahí. Y claro, cómo hacer llegar a la gente todo esto cuando es algo que no está en el día a día. A ver, hoy en día sí, desafortunadamente, pero bueno, que normalmente no suele estar, porque son violencias que sufre la población más diarias, más silenciadas, que luego los medios no lo ven, ¿no? Entonces, claro, ¿cómo entras a los coles, a la universidad con esto? Entonces, de ahí, pues pensamos, pues, a ver, pues metodologías algo más atractivas. Bueno, pues por un lado, el cómic. Siempre funciona. O sea, el cómic es una herramienta que nosotros la solemos utilizar, y la utilizamos hace varios años con un cómic sobre Gaza, que se llama Gaza Mal, y vimos que funcionaba súper bien. Funcionaba súper bien, por un lado, para conocer lo que pasa en Gaza, y también para cambiar un poco la forma de transmitir, o sea, el mensaje. Porque sí vemos que muchas veces nos cuesta como aterrizar el mensaje y explicarlo algo más sencillo a la gente, ¿no? O sea, hacerlo llegar mejor, claro. que no le suene como esto otra vez. Claro, entonces era como, si vimos que el cómic, los mensajes del cómic son claros, son cortos, son sencillos y se entienden. Entonces, resume bien la idea que quieres transmitir. Totalmente, o sea, resume bien, y cuando pues eso, puede leerlo un chaval o una chavala, o puede leerlo una persona mayor, que lo va a entender igual, ¿no? O sea, como intentar estas situaciones tan complicadas, sintetizarlo, y que también es otro trabajo. Que se puede, claro. Y esto como lo habéis hecho, con ayuda también de gente igual palestina, claro. Siempre tenéis esa... O sea, el de Gaza Mal es el que hicimos hace años, y ahora estamos con otro del Líbano, que se llama Ahlam, Soñando con una vida, y suele ser siempre esos cómics protagonistas palestinas, mujeres. Entonces, también para romper un poco con el estereotipo que tenemos hacia las mujeres palestinas y árabes en general. Sí. Entonces, en este caso con Ahlam, lo que solemos hacer es entrevistar a mujeres ahí en terreno. Vale, para Ahlam se entrevistaron más de 20 mujeres en Líbano, en diferentes campamentos de refugiados. Entonces, la idea es, se entrevista a diferentes mujeres, diferentes perfiles, tanto edad, ¿no?, de qué se dedican, pues, diferentes, pues, para tener un abanico más amplio de esta población. Y de ahí, de esas 20 entrevistas que hicimos, se escogen 4. Escogen 4 que pensamos que, bueno, pueden ser pues, algo representativo, lo dicho, de la diversidad que hay, porque si queremos romper lo que te he comentado, ¿no?, como esa ideario que tenemos de esta población, de que las metemos en la misma caja. Sí. Entonces, se entrevistaron a 20 personas, de 20 mujeres, y de ahí se cogieron 4. Y lo dicho, pues se coge pues, una mujer joven, una mayor, una trabajadora de UNRWA, una deportista, o sea, algo más diverso. Y desde ahí, desde esas entrevistas, se intenta pues eso, sintetizar y hacer algo más sencillo los cómics. Entonces, claro, normalmente cuando entramos a un instituto entramos con el cómic, pero siempre ofrecemos, por un lado, lo que es el contexto humanitario, que es lo que queremos hablar y queremos sensibilizar, y por otro lado también la metodología, y poder ofrecer esos talleres, por ejemplo, en este caso de cómic. En este caso trabajamos con una ilustradora, puede ser la que haya hecho el cómic o otra, y nosotras. Nosotros solemos hacer esos talleres de nosotras explicando un poco el contexto humanitario, y la persona que da el taller del cómic hablar del cómic social con perspectiva de género. También cómo romper los estereotipos en el cómic. Sí, está guay porque... Sí, que hasta nuestra idea de quién lee el cómic es un hombre. Claro, o sea, es que hasta eso hay que romper. Totalmente. Y luego está chulo porque una de las actividades que se hace es como, vale, lo primero, dibuja a una mujer palestina refugiada, ¿no? Y todo todas lo que lo hay, hacemos igual, claro, con su velo, así quietita, ¿no?
Y como O sea, me lo estoy imaginando lo que haría yo y es que eso. pues ahora has acertado porque la mayoría, a ver, es que solemos, o sea, me meto Sí. todos, tenemos ese imaginario Sí, sí. en la cabeza, entonces está chulo ya empezar a romper con eso, ¿no? Desde más la práctica de cómo nos imaginamos y lo que nos imaginamos que hay detrás de esa imagen, ¿no? O sea, no solamente cómo lo dibujamos, sino, vale, cuéntame, ¿qué es esa mujer y qué hace en su día a día? Claro, ahí te salen todos los estereotipos, también todo el racismo que tenemos, Sí. el eurocentrismo, ¿no? Como tan interiorizado, y es chulo porque ahí se rompen un montón de estereotipos. Entonces, ahí el alumnado lo que hace es trabaja, por un lado, sus habilidades, ¿no? De dibujo, y normalmente pues bachiller artístico, con plástica, habilidades de dibujo, pero también, pues eso, tanto estereotipos y Sí, sensibilización. eso, que metodologías alternativas que Total. se les pueda acercar un poco más a través del Sí. dibujo, pues vamos a tratar esto. Eso es, y ahí estamos viendo que está funcionando un montón. Otra de las cosas que utilizamos es el tema del podcast que estamos haciendo aquí ahora, que funciona súper bien. Sí, O sea, está como súper en actualidad. sí, está muy en actualidad y a los, o sea, les gusta mucho. Sí. A los institutos les gusta mucho porque ya llegas tú con tu micrófono, con tus cascos, así como más profesional. Y está chulo porque también das voz, ¿no? A unas voces Claro. que normalmente no suelen estar escuchadas. Entonces ahí hicimos es un proyecto de la IPU de Guipúzcoa de podcast. Vamos con historias reales y de ahí ellos tienen que transformar. Pues hacen pues desde un noticiero o desde anuncios, también meten tipo anuncios de pues imagínate de joyería o de ropa palestina, o sea, hacen como, seguirían, o sea, diferentes tipos de modos, ¿no? de hacer un podcast para siempre hablar de ello, ¿no? Hablar de ello y siempre pues eso, con una perspectiva pues, de derechos humanos y feminista. Y sí vemos que también los podcasts funcionan súper bien. Luego también en Guipúzcoa estamos trabajando con música escolas, que es algo como nuevo que no habíamos tanteado hasta ahora y está saliendo súper chulo porque desde la música escola, aparte de dar talleres de sensibilización, están creando una canción y una partitura sobre qué chulo. Palestina. Entonces está guay porque es como otra forma también Claro. de hacer llegar a la gente el mensaje y de seguir hablando, ¿no? De Palestina, porque muchas veces nos preguntan ¿y qué puedo hacer yo ante esto? ¿no? Porque Claro. cuando le comentas todo esto que hemos dicho al alumnado, sí es como a veces se da como una sensación un poco Si me has latigosa, contado esto, agridulce. claro, me cuentas esto, me Vale. quedo hecha una mierda porque pienso, Vale. joder, ¿cómo sería mi vida con 15 años allí? Pero yo desde Claro, aquí, ¿qué puedo hacer? claro, Pues claro. que está bien que lleguen a esa reflexión y te lo pregunten, claro, que es la idea. Y ellos, a los testimonios, cuando vamos con el testimonio palestino, son los primeros que dicen, o sea, seguir hablando de ello. O sea, seguir hablando de ello y seguir, pues eso, denunciando lo que pasa y seguir sensibilizando y que parece que a veces que no es nada, pero sí es mucho para ellos, para la población palestina sí es mucho. Entonces, con la música escola, eso, además el 15 de diciembre, o sea, pronto, tendremos ahí un evento en Donosti, un radio show, que va a ser como una mezcla, ¿no? De que va a participar el alumnado de los institutos, poniendo su podcast, hablando un poco de la experiencia, y luego el alumnado de la música escola, pues hará el concierto, ¿no? Tocará ahí la canción. Qué chulo, tal. como la presentación, ¿no? Sí, yo creo que va a estar chulo porque lo dicho, se va a dar voz a personas que normalmente no solemos dar, ¿no? Es como siempre hablamos en nombre, ¿no? Del alumnado de los jóvenes, pues luego a ellos no lo escuchamos. Entonces me parece que va a estar chulo por eso. Y cuando aprovecho que me has comentado eso, que te preguntan qué pueden hacer, ¿qué les contestáis? O sea, para quien nos esté escuchando todo esto y le interese y igual pues tenga más edad o un rato todavía no ha ido a su colegio o a su instituto, ¿qué pueden hacer? Claro. ¿Qué se puede hacer desde aquí? Nosotras eso, lo que comentamos eso, por un lado, seguir hablando de lo que está pasando en Palestina y Que no se denunciarlo. lo que se habla, si no, no se Claro, no se conoce, o sea, seguir hablando. Claro, nosotros tenemos la parte humanitaria, ayuda humanitaria, los servicios que hace UNRWA en terreno, ahí sí hay donaciones, ahí pues hay aportes económicos, ¿no? De ayuda humanitaria que puedes hacer, pero claro, con esta gente, pues, chavales, pues No. ahí lo que sí se habla más de la movilización. O sea, la movilización y sensibilizar sobre lo que está pasando. Por eso en los proyectos que hacemos sí suele haber un componente, por ejemplo, este evento sí lo llamamos una movilización. Puede que sea otra forma de movilización, igual no es tanto... Sí, que en nuestra cabeza movilización es una manifestación salir a la calle, porque hay muchas cosas, hay muchas formas de movilizarse. Hay muchas formas, puede ser a través de la música, a través del arte también, ¿no? Que hemos hecho, o sea, la movilización no cerrarlo solamente a lo que dices tú. Entonces, sí, conocer lo que está pasando, hablar de ello y movilizarse, ¿no? de diferentes formas. Y también a ellos darles como lo que decimos, ¿no? Como esa importancia de que tu voz tiene que estar escuchada, tiene que ser escuchada también, ¿no? O sea, que no sea como solamente mero receptor. Claro. Igual que está más acostumbrada. Eso es. Entonces, bueno, de ahí dar una vuelta a esto.
proiektu bat atera dute orain, bian, asteburuan, larun batan bian, errezetario palestino bat. Ezta? Hoi da, bai, Bizkaiko Diputazioan proiektu baten barnean, egin duguna da, alde batetik sortu dugu errezeta liburu bat, Libanon biziren palestinar emakumeen inguruan. Nero komentatu bezala, 5 eremu hauetan daude palestinar refuxiatuak, eta Libano da eremu horietatik esan dezakegu egoera okerrenan dauden refuxiatuak. Uztaian egin genuen bidei bat, bertara, Libanora, hemen Euskal Herriko sukaldari batek. Orduan joan ginen bertara eta bertan egon ginen 12 emakumeekin sukaldatzen, bi kanpalekutan, Burg-Baragne eta Xatila kanpalekutan. Orduan, bidaian helburua izan da, alde batetik ezagutzea emakume hauen bizitza historioa, jakitea nongoa diren, nondi datozen, errefuxiatu kanpaleku hauetan nola bizi diren, eta bestalde beraiekin sukaldatzea. Orduan, emakume bakoitzak errezeta pare bat egin dizkugu. Errezeta palestinarra. Helburua errezeta liburu honekin da ere bai palestinako gastronomia eta tradizioa mantentzea. Nola bereentzat hau ere sukaldatzea nola erresistentzi forma bada, behin etxetatik kanpo. Orduan bertan egon ginen astebete eta bertan sukaldatu genituen 22 errezeta. Hori pare bat errezeta, 22-24 errezeta, pare bat errezeta emakumeekin. Hori postreak, plato printzipalak, ogia, edaria, pixka bat, danetik ezagutzeko nolakoa diren platera hauek eta bai ezagutzeko nondi datozen platera hauek. Orduan, bidai honekin errezeta liburu hau egin dugu, esan bezala aurreko egunean aurkeztu genuena, eta errezeta liburu honen helburua alde batetik sentsibilizatzea emakume hauen nola bizi diren Libanoko kanpalekuetan, eta bestalde ezagutzea palestinako gastronomia. Azkenean gastronomia gurire men Euskal Herrian asko gustatzen du sukaldatzea. Hori negoen, pentsatzen guk hemen erabiltzen dugu identitatea sukalderekin, haiek bezala, claro. Eta hori ikusten da, guztiz, entzare bai kulturala dela eta bai tradizioa bizik mantentzeko forma bat dela gurea bezala. Horren polita izan da, prozesua eta bidai emakume hauek ezagutzea, eta orain liburu hau daukagunez egin da, eta aurkezpena egin dugunez, aurrengo pasoa izango da, aurrengo urtean, tailerrak emango ditugu sukaldaritzako tailerrak, ustelaritzako ikastetxe ezberdinetan. Orduan, palestinako pertsona bat etorriko da, eta berak emango du liburu hau eskuan edukita, tailerrak emango ditugu, eta tailerren eskusa horrekin, sukaldateko eskusa horrekin jango kontatzen. Hori daukagu ingrediente hau, dala satar, dala espezia bat, atorrela ez dakin nundi. Hor pixka ditz egitea ere bai, mapa hori egitea, nondik handatu zen ingrediente hau. Orduan, urrengo urtean landautuko dugu hau ikaslekin, eta gero proiektu bukatuko dugu show cooking nola ditzen da kontu. Hola, zuzena zerbetola mundiagoa irekita jendeari, eta ez dula zertan izan behar ikasle bat, ostalaritzakoa, zune gara zugun apuntatzen bat zaizu sukaldatzea, eta ez dut basaude. Eta hori, egongo gara Euskal Herriko sukaldariarekin, palestinako sukaldariarekin, eta hori sukaldatuko ditugu gauza ezberdinak, eta gero nola ez, jan egingo dugu. Hori ere garrantzitsua da. Horren honen proiektu honen bitartez hori nahi izan dugu landu gehien bat. Da beste modu bat ailegatzeko, eta polita da berria, orain arte ez genuen landu mundu hau, eta ikusi dugu mezu asko transmititu aldeala gastronomiaren bitartez. Eta norbaiti gustatzen basai hori sukaldatzea eta eskuratu nahi badu errezetarioa aldu? Hori da, errezetarioa UNRWA Euskadiko web orrialdean doainik dago, deskargatzeko bai euskaraz eta bai gazteleraz. Eta hori da beste modu bate bai izan bezala, hori beste metodologia batzun bitartez edo beste leku batzuetan etzara ailegatzen pertsona batzuetara, eta gastronomiaren bitartez idea da ailegatzea. Sukaldatza gustatzen pertsonai, bitu. Gabonetarako ez eta mendekazu errezeta liburua, eta hortik bitu errezeta liburua, ez interesgarria, zer dago, eta hortik errezeta liburuan sartzen ditugu datuak, datu humanitarioa, datu ezberdinak, ere bai nahi izan dugu beste hizkuntza bat erabili. Osea, komika egin bezala, ez da publikazio bat aluso, informe bat, da, zerbait lotuta gastronomiari. Materiala, baina ez dirudi materiala dela. Hori da, osea, lotuta gastronomiari, baina betire ahaztu gabe zertaz ari garen. Ez egiten bai behen giza eskubideen urraketaz eta kulturaz. Esanako kulturaz. Eta hori dira pixka proiektuak,
Como siempre nos gusta hacer para terminar nuestros programas, hacemos el apartado que llamamos de Soñando Solidaridad. Y aquí aprovechamos un poco pues, para agradecer y para pedir tanto a la ciudadanía y a las instituciones como para agradecer en este caso el trabajo que hace UNRWA tanto en Euskadi como en este caso en Palestina. Entonces, pues quería preguntarte, Macarena, tú, ¿cómo crees que mejora el mundo en este caso, Euskadi aquí, que lo tenemos como más presente, o allí directamente en terreno por estar vosotros, por estar vuestra organización? Pues por un lado en terreno sí sería eso, al final dotar, ¿no? de herramientas que mejoren las condiciones de vida de la población refugiada de Palestina, pues como hemos dicho, ¿no? Condiciones de vida que seguramente sin esta organización pues sería bastante peor, porque no tendrían estos servicios básicos para tener una vida digna, ¿no? para vivir. Y por otro lado, pues aquí en Euskal Herria sí creemos que trabajamos para ir transformando una sociedad, para transformar una sociedad algo más diversa, plural, más tolerante con las personas y para trabajar también en contra de los estereotipos y discriminaciones que sufre la población, ¿no? Porque sí, es verdad que hablamos mucho de lo que sufre la población palestina en terreno, pero también hablamos de lo que sufren aquí. O sea, hablamos de lo que pasa cuando una persona palestina viene a Euskal Herria y a las discriminaciones que tiene que hacer frente. Entonces, con eso sí queremos, sí seguimos intentando romper con estereotipos y discriminaciones que pueda sufrir esta población. Entonces, la idea es que, pues eso, poder construir un mundo pues más solidario y más habitable para todas. Trabajando, ¿no? en ello. Eso es. Y para conseguir este objetivo que a veces parece como muy utópico, pero que está en el alcance del día a día y que no tiene por qué ser tan difícil, que se puede hacer con las pequeñas cosas. ¿Qué le pedirías a la ciudadanía o también a las instituciones para que nos ayuden a cumplir con esta labor? Pues a las instituciones sí que se sigan, ¿no? comprometiendo en esos proyectos de educación para la transformación social, que se siga haciendo uso de un dinero público, ¿no? para llevar a cabo estos proyectos que queremos de verdad transformar la realidad que estamos viviendo. Entonces, que se sigan comprometiendo con ello. Y a la sociedad, pues lo que hemos comentado antes, que se siga informando, que se informe también de diferentes fuentes, ¿no? Que no nos centremos solamente en la información así más media, ¿no? que hay, que nos informe más, que seamos capaces de tener una conciencia más crítica, ¿no? de todo lo que nos llega y más hoy en día, ¿no? De todas las noticias que nos llegan más que nada. Más que nada de Palestina, que seamos capaces de ser más críticos y de poder dar pasos, que muchas veces parece que no, pero todo lo que hacemos sirve, así que eso sí. Pues es que ricasco, Macarena, gracias por este ratito, por todo lo que nos habéis informado y sobre todo pues gracias por la labor que hacéis y que mucho ánimo para que sigáis adelante. Es que ricasco estoy en serio. Tal y como estábamos comentando, esto es un tema que no puede quedar en el olvido, que día a día tenemos que seguir poniéndolo en nuestras calles y hablando de ello, y para eso vamos a terminar el programa de hoy de una manera especial, porque tendríamos el testimonio de Bárbara Ruiz Balzola, delegada de UNRWA Euskadi, que nos va a dar la actualidad a día de hoy en Palestina. Más de 15.000 palestinas y palestinos han sido asesinados en Gaza a manos de la violencia israelí, incluidos más de 6.000 niños y niñas. La población lo ha perdido todo y lo necesita todo. Además, pronto comenzarán a morir a causa de enfermedades, además de los bombardeos. Hablamos de que al menos alrededor del 80% de toda la población de Gaza ha sido desplazada forzosamente y dentro de este 80%, 1,1 millones se refugian en 156 instalaciones de UNRWA. UNRWA es la mayor operación humanitaria ahora mismo trabajando en Gaza para proteger a toda la población. Y no obstante, nos encontramos con que las personas refugiadas en nuestras escuelas mayormente están viviendo en condiciones de hacinamiento, falta de intimidad que conllevan la propagación de enfermedades respiratorias, enfermedades de la piel y otras que nos preocupan enormemente. Además, hasta el 29 de noviembre, 111 trabajadores y trabajadoras de UNRWA han sido asesinados y al menos se han producido 104 incidentes en nuestras instalaciones. Esto significa que a pesar de compartir las coordenadas de nuestros refugios, a pesar de que hay una bandera de Naciones Unidas ondeando bajo la cual la población cree que va a estar segura, no podemos garantizar esta seguridad. Por último, hay que hablar de la situación de inseguridad alimentaria y de falta de acceso al agua y al saneamiento, además de a la salud que está llevando toda esta catástrofe humanitaria.
La entrada de ayuda humanitaria está siendo insuficiente para cubrir las necesidades que no hacen más que crecer, especialmente en el norte, y por eso desde UNRWA reclamamos una entrada de ayuda humanitaria ininterrumpida por todos los pasos, además de un alto el fuego definitivo. Eskerrik asko gurekin egoteagatik. Gustatu izana espero dugu. Tanto como para que tengáis ganas de escuchar el siguiente episodio. Solidarizando que es gerundio, un podcast de la Asociación ADECO financiado por la Diputación Foral de Vizcaya.